¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 3 del curso de Derecho Constitucional. En este capítulo veremos el Estado argentino en la Constitución. Como pueden ver, en este capítulo ahondaremos en lo que es el nombre del Estado, el concepto del mismo, lo que es el Estado de Derecho, los elementos, recordemos población, territorio, poder y gobierno, legitimidad, origen y ejercicio, la soberanía. Luego pasaremos a lo que es nacionalidad y ciudadanía, la ciudadanía en la Constitución, los criterios para adjudicar la misma, las categorías de nacionalidad en nuestro país, nacionalidad por nacimiento, por opción, por naturalización, los derechos y deberes que genera la nacionalidad y la pérdida del mismo. Con respecto a los extranjeros, veremos los derechos de ellos, la expulsión de los extranjeros y la regulación legislativa. Por último, repasaremos lo que es el gobierno representativo, republicano y federal. Empecemos entonces con los nombres del Estado. El Estado argentino es mencionado de diferentes formas a lo largo de nuestra Constitución. Cualquiera de esos nombres es válido, ya que así lo dispone el artículo 35 de la Constitución Nacional. Las denominaciones adoptadas sucesivamente, desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas de Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Esto quiere decir que estas cuatro denominaciones son consideradas oficiales, sin prevalecer una sobre otra. Sin embargo, para la formación y sanción de las leyes es obligatorio utilizar el término Nación Argentina. Vamos ahora con lo que es el concepto del Estado. El Estado es un grupo de individuos establecidos sobre un territorio determinado y sujeto a la autoridad de un mismo gobierno. Esto lo dice Capinant. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como pueden ver, es aquel Estado donde existe un ordenamiento jurídico justo y vigente, y donde las transgresiones a dicho ordenamiento son sancionadas. En base a esta definición debemos decirles cuáles son los cuatro requisitos que debe reunir un Estado para ser considerado Estado de Derecho. 1. Debe tener un ordenamiento jurídico, una constitución, una ley, etc. 2. Este ordenamiento jurídico debe ser justo. 3. Además, debe tener vigencia en la vida real. Y 4. Aquellos que transgredan dichas normas deben ser sancionados. Argentina como Estado de Derecho. En teoría, la mayoría de las autoridades sostiene que Argentina es un Estado de Derecho, ya que posee un ordenamiento jurídico justo, como la Constitución Nacional. Pero otros autores, como Sagés, afirman que se trata de un Estado de Derecho relativo, ya que algunas normas constitucionales no tienen vigencia, como la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa, según el artículo 14 bis, o las transgresiones a la Constitución, que muy pocas veces son castigadas. Pasemos ahora a lo que son los elementos del Estado. Al igual que cualquier otro Estado, el Estado argentino se compone de 4 elementos: población, territorio, poder y gobierno. Población. Todo Estado necesita para su nacimiento y evolución que su territorio se encuentre habitado por personas. Este conjunto de personas se denomina población y es el elemento humano de los estados. Vidal Campos define a la población como aquel conjunto de hombres que en su convivencia forman grupos, asociaciones, instituciones, etc. y se relacionan en interacciones y procesos sociales. Las personas que conforman la población de nuestro estado se llaman habitantes y se dividen en argentinos y extranjeros. Los argentinos pueden ser nativos, aquellos que nacieron en Argentina, o naturalizados, extranjeros que se naturalizan argentinos. Pasemos al territorio. El territorio es el espacio geográfico en el que un Estado ejerce soberanía y donde se asienta su población. El territorio de un Estado abarca el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y un espacio marítimo, que incluye tanto el mar territorial como el mar adyacente. De acuerdo al artículo 75, inciso 15 de nuestra Constitución, le corresponde al Congreso fijar los límites de nuestro territorio, que son las fronteras internacionales. Algunos autores, como Sagés, diferencian entre territorio argentino, territorio federal y territorio provincial. Territorio argentino es todo el territorio del Estado. Está conformado por el territorio federal y el territorio provincial. Territorio federal está conformado por la capital federal y el mar territorial que no corresponde a las provincias. Y el territorio provincial está conformado por el suelo y el subsuelo de cada una de las provincias, su espacio aéreo y la franja costera marítima hasta las 3 millas. Vamos ahora con lo que es el poder. El poder es la capacidad, competencia o energía de que el Estado dispone para cumplir su fin, según Vidal Campos. En términos generales, el poder es la potestad que tiene el Estado para regir la convivencia de quienes residen en su territorio. Ejemplo, el Estado puede ejercer poder por medio del órgano legislativo, el Congreso, cuando sanciona una ley.
Las normas que dicta el Congreso son obligatorias para todos y por lo tanto inciden en la convivencia de las personas. Sujetos de poder. El poder es un elemento que necesita ser ejercido por alguien y también sobre alguien. De esta manera podemos distinguir dos grupos: detentadores del poder, que son aquellos que ejercen el poder, los gobernantes, y los destinatarios del poder, que son aquellos sobre los cuales se ejerce el poder, la población en general. Gobierno. El gobierno es el conjunto de órganos que ejerce el poder del Estado a través de sus diversas funciones. El gobierno representa al Estado. Por eso es que las actividades desarrolladas por los órganos gubernamentativos son atribuidas al Estado como persona jurídica. Ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo dicta un decreto, está representando al Estado. Cuando el Congreso sanciona la ley, representa al Estado, etc. Hay que distinguir entre lo que es legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Con referencia al poder y al gobierno, muchos autores contemporáneos nos hablan de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Legitimidad de origen es el modo de acceder al poder. Legitimidad de ejercicio es el modo de ejercer el mismo. Entonces, en legitimidad de origen, un gobierno tendrá legitimidad de origen cuando haya accedido al poder mediante las vías o procedimientos establecidos por la Constitución. Es decir, por ejemplo, un gobierno que surge de la elección popular goza de legitimidad de origen, ya que ese es el procedimiento previsto en la Constitución. En cambio, un gobierno que surge de un golpe de Estado no tiene legitimidad de origen, ya que accedió al poder mediante un mecanismo diferente al que está establecido. Al gobierno con legitimidad de origen se lo denomina gobierno in iure. Al gobierno sin legitimidad de origen se lo denomina gobierno de facto. Legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Un gobierno tendrá legitimidad de ejercicio cuando sus decisiones estén destinadas a lograr el bien común. Siempre recordemos que están destinados a lograr el bien común. Cuando la finalidad de un gobierno se aparta de la realización del bien común, pierde la legitimidad de ejercicio. Ejemplo, un gobierno que llega al poder mediante los mecanismos previstos en la Constitución, pero cuyos actos no están destinados a lograr el bien común, tiene legitimidad de origen, pero no de ejercicio. Vamos al último caso, que es la soberanía. Hay quienes sostienen que la soberanía es otro de los elementos del Estado, pero no es así. La soberanía es una característica del poder, que lleva a aquel que lo ejerce a hacerlo en forma suprema e independiente. En este punto quiero hacer una pequeña aclaración, y es que aunque nuestra Constitución utiliza estas dos palabras, Estado y Nación, asemejándolas, no tienen el mismo significado. Como vimos, el Estado está conformado por 4 elementos: población, territorio, poder y gobierno. En cambio, la nación es solo una comunidad de hombres. Badeni la define como una agrupación espontánea de individuos, estable y permanente, forjada por diversos factores materiales y también espirituales que le otorgan una conciencia común y a sus miembros un sentido de pertenencia. Y después marcar la diferencia entre Estado y gobierno. Esta diferencia es notoria, ya que el gobierno es solo uno de los elementos que compone el Estado. La noción de Estado es mucho más amplia, ya que también abarca la población, el territorio y el poder. Bien, ahora sí, pasemos entonces a la nacionalidad y la ciudadanía. En nuestro país muchas veces se ha dicho que los vocablos nacionalidad y ciudadanía son sinónimos, pero no debemos confundirnos, ya que no significan lo mismo. Se trata de dos conceptos distintos, a saber, nacionalidad se adquiere por el solo hecho de ser argentino, ya sea por haber nacido en Argentina o haberse naturalizado. Ejemplo, un menor nació en Argentina tiene nacionalidad argentina, es decir, que es nacional. Ciudadanía, en sentido estricto. Vidal Campos define a la ciudadanía como una cualidad jurídica del hombre que consiste en un estatus derivado del derecho positivo, cuyo contenido está dado por el ejercicio de los derechos políticos. O sea que solo es ciudadano aquel que puede votar, derecho político activo, y postularse para ser votado, derecho político pasivo. En síntesis, la ciudadanía es el género, la nacionalidad es el género y la ciudadanía es la especie. Tanto en nuestro país como en la mayoría de los países, coexisten dos principios para adjudicarle una determinada nacionalidad a las personas, el ius soli y el ius sanguinis. Ius soli. Según este principio, la nacionalidad de las personas está determinada por el lugar donde nacen. Y según el ius sanguinis, la nacionalidad del individuo va a estar dada por la de sus padres. Nuestro sistema adopta ambos principios, ya que se puede ser argentino por nacimiento como por opción. También se puede ser argentino por naturalización, como veremos ahora. Categorías de nacionalidad en nuestro país. La Ley 346 sobre nacionalidad y ciudadanía distingue 3 formas diferentes de adquirir la nacionalidad argentina. Nacionalidad por nacimiento se trata de los argentinos nativos, ius soli,
Por lo tanto, todas aquellas personas que hayan nacido en territorio argentino tienen nacionalidad argentina sin importar la nacionalidad de sus padres, excepción los hijos de diplomáticos extranjeros residentes en nuestro país. Nacionalidad por opción. Es el caso de los hijos de argentinos nativos que, habiendo nacido en el extranjero, pueden optar por la nacionalidad de sus padres, ius sanguinis. Ejemplo, Miguel y María, ambos argentinos, hacen un viaje en Canadá. Marta queda embarazada y el hijo de ambos nace en ese país. Aunque el chico haya nacido en Canadá, como los padres son argentinos nativos, podrá pedir la nacionalidad argentina. Y por último, la nacionalidad por naturalización. Esta categoría se refiere a aquellos extranjeros mayores de 18 años que hayan residido en el país durante 2 años continuos y manifiesten ante un juez federal su voluntad de tener nacionalidad argentina. Esta forma de adquirir la nacionalidad surge del artículo 20, última parte, de la Constitución. Este artículo agrega que el plazo de 2 años puede acortarse si la persona demostrara que prestó servicios a nuestro país. ¿Qué servicios? Bueno, estos servicios son variados. Puede ser una distinción honorífica o haber servido a la patria en alguna guerra, etc. Bien, pasemos ahora entonces al tema extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Lo definimos por exclusión en realidad, ya que extranjero es todo aquel que no es argentino. Los extranjeros que residen en nuestro país son considerados habitantes y junto con los ciudadanos y nacionales conforman nuestra población. Promoción de la inmigración. Nuestro país adoptó una clara tendencia a favor de la llegada de extranjeros, a partir del artículo 25 de la Constitución, el cual ven en pantalla, que establece lo siguiente. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. El término inmigración europea me imagino que les habrá causado ruido. Esto generó grandes controversias en la doctrina. Algunos, como Sagés, consideran que es una medida racista e ilegítima. Otros, como Javier Campos, sostienen que este artículo menciona a la inmigración europea porque era la más común en aquellos tiempos. Sin embargo, todos los autores coinciden en que debemos interpretar este artículo como si fomentara toda inmigración apta para progreso en nuestra comunidad, sin hacer distinciones geográficas. Ahora, en cuanto a los derechos de los extranjeros en nuestro país, el artículo 20 es claro. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos sin enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. La última parte de este articulado se refiere al derecho que poseen los extranjeros de nacionalizarse argentinos, luego de residir 2 años en el país. En nuestro país, cabe aclarar también que la expulsión de los extranjeros está regulado por el artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica. Este artículo establece que un Estado puede, en ciertos casos, expulsar a un extranjero de su territorio, por ejemplo, si el extranjero ingresa ilegalmente. Pero hay algunas pautas a tener en cuenta. 1. Quien ingresó legalmente solo puede ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 2. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación, a causa de raza, nacionalidad, religión o condición social. Ejemplo, enviar a un musulmán a un país donde matan a los musulmanes. Y por último, está prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Hay una regulación legislativa en cuanto al caso, que en nuestro país rige desde el 2004, y esta es la Ley 25.871 de Política Migratoria Argentina. Esta ley se encarga de reglamentar detalladamente los derechos y obligaciones que poseen los extranjeros en nuestro país. Y así llegamos al último punto de este capítulo, el gobierno representativo, republicano y federal. Para poder analizar la forma de gobierno que adoptó nuestro país, es indispensable conocer el artículo 1 de nuestra Constitución, que expresa lo siguiente. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Forma representativa. La forma representativa del gobierno implica que el pueblo se gobierna a sí mismo, pero a través de sus representantes. Es decir, que el gobierno actúa representando al pueblo que lo eligió. Generalmente utiliza la expresión democracia indirecta como sinónimo de forma representativa. Esto nos lleva a distinguir entre democracia directa y democracia indirecta. La democracia directa o pura se da cuando el pueblo sin representantes dicta sus propias leyes y ejerce por sí mismo las funciones del Estado. Obviamente esto no tiene vigencia en la actualidad, ya que fue pensado para civilizaciones pequeñas y con pocos habitantes, como las ciudades-estado de Grecia. La democracia indirecta o representativa
se da cuando el pueblo no se gobierna por sí mismo directamente, sino que elige a ciertas personas para que lo representen. La forma representativa está avalada y conformada por el artículo 22 de la Constitución, que establece lo siguiente: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Por medio de este artículo, la Constitución ratifica la forma de gobierno representativa establecida en el artículo 1. Me gustaría hacer un punto aparte y aclarar lo que son las formas semi-indirectas de democracia. La reforma constitucional de 1994 intentó ampliar un poco más la participación del Estado, del pueblo, en la vida política del Estado, a través de las formas semi-indirectas de democracia. Podemos mencionar las siguientes: iniciativa popular, consulta popular, referéndum, plebiscito, etc. Todas estas iniciativas están establecidas en el artículo 39 y 40 de la Constitución. Ahora sí, pasemos a lo que es la forma republicana de gobierno. La palabra república deriva del latín res publica. Esto significa la cosa pública, cosa del pueblo. Pero la mejor definición fue dada por el constitucionalista argentino Aristóbulo del Valle. Según él, una república es una sociedad organizada en base a la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo por su administración. De esta definición surgen las principales características de la forma republicana, que son las siguientes: soberanía del pueblo, igualdad ante la ley, elección popular de los gobernantes, periodicidad en el ejercicio de su poder, responsabilidad de los gobernantes, publicidad de los actos de gobierno y división de poderes. Por último, pasemos a la forma federal. Decimos que un país adopta la forma federal cuando está compuesto por entidades autónomas, denominadas provincias. En otros países lo llaman estados, como Estados Unidos. Las provincias son unidades autónomas e independientes una de otra, pero no son soberanas, ya que la soberanía la delegan en el gobierno central. ¿Qué atribuciones tienen? Bueno, las atribuciones de las provincias podemos mencionar las siguientes: dictan su propia constitución, organizan sus tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, recaudan sus impuestos, efectúan sus propias inversiones, promueven la educación y la salud pública de sus habitantes, y una larga lista de etcétera. Todo lo referente al federalismo lo veremos en el capítulo 6. Ahora vamos a aclarar lo que es la forma de Estado y la forma de gobierno. Estos dos conceptos no son sinónimos. Villar Campos sostiene que la forma de Estado afecta al Estado mismo como estructura u organización política. Es el modo de ejercer el poder en un Estado. Responde a la pregunta ¿cómo se manda? Y la forma de gobierno es quién manda. Con esto finalizamos el capítulo 3 del curso de Derecho Constitucional Argentino. Cualquier pregunta me la pueden dejar abajo y le contestaré a la brevedad.